La clase de hoy trata de las soluciones. Que también se llaman disoluciones. Por lo general, no siempre, pero por lo general, dentro de las soluciones tenemos una sustancia que está disuelta. Y a esa sustancia disuelta se le llama el soluto. Pueden haber más de un soluto disuelto. Pero vamos a considerar solamente soluciones en que hay un soluto disuelto en otra sustancia llamada disolvente, porque disuelve al soluto. Llamada disolvente o también se llama simplemente solvente. Entonces las soluciones están formadas mínimamente de dos componentes. Un componente es el soluto y el otro es el solvente. Entre ellos dos se forma una mezcla homogénea. Entonces las soluciones no son otra cosa que las mezclas homogéneas entre dos o más sustancias. En algunos casos es muy difícil determinar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Porque, por ejemplo, digamos, tenemos una mezcla de gases y cuál se disuelve en cuál. Es muy difícil saber cuál es el soluto y cuál es el solvente. Pero son términos que se pueden estar utilizando considerando más o menos que el soluto es la cantidad que está en menor proporción y el solvente es el que está en mayor proporción. Las soluciones podrían tener, por ejemplo, muy poca cantidad de soluto y gran cantidad de solvente. En ese caso, se le llamaría una solución que está bien diluida, porque la cantidad de soluto es pequeña. Ahora, si nosotros le aumentamos gradualmente la cantidad de soluto, entonces la solución empieza a concentrarse y se le llamará una solución más concentrada. Obviamente estos términos de solución diluida y concentrada son arbitrarios, porque en algún caso una solución podría ser diluida para un propósito y concentrada para otro. Pero más o menos ya tenemos una idea de que una solución diluida tiene pequeña cantidad de soluto y una solución concentrada tiene mayor cantidad de soluto. Cuando se le sigue agregando soluto a una solución, se puede llegar a un límite en el cual la solución está al tope, o sea que no se le puede agregar más soluto, porque el soluto que se le agrega ya no se disuelve. Y en ese caso, decimos que la solución está saturada. Saturada de soluto es la cantidad máxima de soluto que podría haber disuelta en la solución. Entonces, cuando la solución esté diluida o concentrada, es porque no está saturada. Tendremos entonces en general, hasta ahora, dos tipos de solución. Una solución que no está saturada, que puede ser diluida o puede ser concentrada.
Una solución puede estar saturada cuando la cantidad de soluto es la máxima posible. Y en algunos casos solamente, podríamos tener una solución sobresaturada. ¿En qué caso podríamos tener una solución sobresaturada? O sea que ha superado el límite de la saturación. Pero claro, ya se había dicho, la solución saturada es aquella que está al tope, pero hay alguna que en algún instante podría tener mayor cantidad de soluto que el máximo. ¿Cómo podemos entender este fenómeno? Que esté sobresaturada. Porque lo máximo que podríamos conseguir sería una saturada. Pero en algunos casos, como dije, podría haber exceso. Lo vamos a imaginar de la siguiente manera. La cantidad de soluto que se puede disolver en el disolvente para formar la solución depende de la temperatura. En la mayoría de las soluciones, al aumentar la temperatura, aumenta la cantidad de soluto disuelta. En algunos casos es al revés. Y en algún caso muy particular, casi es independiente de la temperatura. Pero en la mayoría de los casos, al aumentar la cantidad, al aumentar la temperatura, aumenta la cantidad de soluto disuelto. Entonces, si nosotros preparáramos, por ejemplo, una solución a una temperatura alta, le vamos a agregar tal cantidad de soluto que vamos a lograr una solución saturada. Está saturada, estamos al tope a una temperatura alta. Si nosotros enfriáramos la solución rápidamente, entonces no le daríamos tiempo a las partículas que están ahí adentro, a las partículas de soluto, para que esas partículas de soluto se unan entre sí y se vayan al fondo del recipiente. En ese preciso instante en que las partículas todavía no se asocian entre sí y la temperatura es baja, entonces hemos logrado una solución sobresaturada. ¿Por qué? Porque hemos conseguido tener mayor cantidad de soluto que la que corresponde a la saturación. Claro, estas soluciones sobresaturadas no son estables, porque pasa un momento y entonces las partículas se unen entre sí, hay fuerzas de interacción y se van al fondo del recipiente y el exceso se queda en el fondo y encima vamos a tener el tope que se llama solución saturada. También podemos decir que en el caso de una solución saturada hemos llegado a un equilibrio. ¿Equilibrio? ¿Por qué? Porque si tuviéramos en el ejemplo último algo de soluto en el fondo del recipiente, algunas partículas del fondo se pueden disolver, pero de la solución se vuelven a formar las partículas y se van al fondo. Es como decir un equilibrio dinámico. Un equilibrio dinámico en que una partícula del fondo se disuelve, pero al mismo tiempo las partículas de la solución se van al fondo. Así entonces tenemos nuestras soluciones. Ahora bien, vamos a trabajar con soluciones líquidas
gaseosas. Soluciones sólidas, no. Se llaman aleaciones las soluciones sólidas. No, vamos a trabajar con soluciones líquidas y con soluciones gaseosas. En las soluciones gaseosas hay mezcla de gases. En las soluciones líquidas pueden ser mezcla de líquidos o puede ser mezcla de un sólido y un líquido. Y el resultado se forma una solución líquida. Por ejemplo, si le agregáramos azúcar al agua, ahí se forma una solución líquida. Pero el azúcar era sólido y el agua era líquida, la solución es una solución líquida. Vamos a ir avanzando en ese tema y primeramente vamos a ver cómo se fabrican las soluciones. Obviamente en teoría nomás, ¿cierto? No tenemos un laboratorio donde ir a experimentar. Pero ustedes van a entender, además podría ser que pueden experimentar en su propia casa. Fabricación de soluciones. Vamos a ver, agregando, por ejemplo, un soluto a un solvente, se va a ir fabricando una solución. Y entonces vamos a poder conocer de la solución, vamos a poder conocer la cantidad relativa de soluto y solvente para poder saber cuál es la concentración de la solución. Entonces vamos a aprender a expresar la concentración de una solución. ¿Cómo se expresa la concentración? ¿Cómo se mide la concentración? En segundo lugar, experimentaremos en cómo convertir, cambiar de una forma de concentración en otra forma de concentración. Entonces, para eso vamos a estudiar la forma de expresar la concentración de las soluciones. O sea, si ya tuviéramos una solución fabricada, si ya tuviéramos fabricada una solución y tiene una cierta concentración, entonces esa concentración la podemos expresar en otra forma. ¿Ya? En otra forma. Y en tercer lugar, vamos a estudiar cómo hacerlo para, a partir de una cierta solución concentrada, preparar una solución más diluida. O sea, ¿cómo la vamos a diluir a esta solución? ¿Cómo se puede diluir? Obviamente ustedes me dirán, se puede diluir agregando el solvente. Agregamos más solvente y se diluye. Pero si nosotros queremos solamente una pequeña cantidad de solución, no vamos a agregar agua a una gran cantidad de solución para tener una pequeña cantidad final. Eso vamos a estudiarlo en tercer lugar. Hay que hacer notar acá un concepto importante. Diluir significa que la solución se vuelve más diluida. ¿No? ¿Cómo se diluye?
Se le agrega un solvente, por ejemplo, se diluye. O sea, la solución ya está fabricada y al agregar un solvente se diluye, baja su concentración. Ese concepto diluir es diferente del concepto disolver. Cuando uso el término disolver, cuando tengo un soluto y le agrego un solvente y lo disuelvo. Ahí sí estoy disolviendo. Por ejemplo, tengo sal y tengo agua. Los uno y la sal se disuelve. Bien, eso es disolver. Si ya tengo la solución fabricada, ya tengo la sal y tengo el agua y los he mezclado. Tengo sal con agua, tengo agua salada. Está muy salada, porque tiene mucha sal. Si le sigo agregando agua, entonces estoy diluyendo esa solución que ya había fabricado. Le estoy bajando la concentración. Mientras más agua le agregue, menos salada va a quedar la solución. Entonces queda bien claro el concepto de diluir y de disolver. Veremos entonces el punto 1, la fabricación de las soluciones. Pero antes de eso, tenemos que definir cuáles van a ser las concentraciones, porque vamos a fabricar la solución y luego vamos a decir, bueno, ¿y qué concentración tiene? Entonces tendremos que conocer conceptos que me van a definir si la solución está concentrada o está diluida. Entonces tendremos diferentes formas de expresar la concentración de las soluciones. En algunos textos dividen en formas físicas, otras formas químicas, pero aquí se va a definir la concentración en aquellas soluciones que solamente dependen de la masa, uno, que dependen de la masa. Por supuesto, también se incluye aquí el número de moles, porque masa y moles están relacionados, por supuesto, a través del peso molecular. Las que dependen de la masa y las otras que además de la masa dependen también del volumen. Dependen de la masa y dependen del volumen. Ya sabemos que volumen y masa están relacionados, ¿cierto? Están relacionados según la densidad. O sea que en las últimas tal vez sea importante conocer la densidad. Bien, comenzaremos con las primeras. Para 1, entonces, las que dependen de la masa. Conocido es el porcentaje en peso. Porcentaje en peso significa la cantidad en masa de un componente que está contenido en una masa total de 100. Por ejemplo, si fuera 10 gramos
de soluto. Si fueran 10 gramos de soluto y 90 gramos de solvente, tendríamos en total 100 gramos. Sería 10 gramos de soluto en 100 gramos de todo. Tendremos entonces un porcentaje de 10%. 10 entre 100. Esa es una forma cómoda, fácil y conocida de expresar la concentración de una solución. Los gramos que contiene de soluto en los gramos totales. Si en este ejemplo teníamos 10% de soluto, obviamente tendremos 90% de disolvente. Sumando 10% más 90%, siempre nos va a dar un resultado de 100%. Lo voy a escribir. La concentración expresada en porcentaje, en peso, del componente B, le voy a llamar B al soluto. A le voy a llamar al solvente, tal vez porque el solvente, como está en mayor cantidad, empiezo por ahí. A es el solvente y B es el soluto. El porcentaje en peso del componente B, que en este caso es del soluto, también puede ser aplicado a A, ¿cierto? Independientemente. Será la masa de B sobre la masa total. La suma de las dos masas es la masa total. Es una relación de masa. Y para que se llame porcentaje, hay que multiplicar por 100. Eso para que se convierta en porcentaje. Entonces, en el ejemplo anterior, si tuviéramos 10 gramos de soluto, 10 gramos de soluto, 90 gramos de solvente, total 100. Tendremos 10 gramos, 100 gramos y 100%. Este 100 simplifica con este 100 y me van a quedar 10%. Por lo tanto, el porcentaje en peso de soluto será 10%. Solamente tendríamos que aplicar la fórmula y ya está. En algunos casos se utiliza no un tanto por ciento, sino un tanto por mil. ¿Cómo hacía el ejemplo anterior que era 10%? 10%, ¿cuánto será en tanto por mil? Bueno, tendríamos que reemplazar aquí 10, aquí 100, porque eran 10 gramos de soluto y 90 gramos de solvente. 10, 100, 10 entre 100, pero aquí para que sea tanto por mil hay que multiplicar por mil, para que se llame tanto por mil. Si multiplicamos por 100 se llama tanto por ciento. Si multiplicáramos por mil se llamaría tanto por mil. En este caso será 10 entre 100 por 1000. Entonces nos queda 100. El resultado de todo, 100. 100 por 1000. Esa es la respuesta. 10 por 100 es igual que decir 10 por 1000. Si fueran 10 por 1000, ¿qué sentido físico tiene? Que de 1000 gramos totales de la solución, 100 son de soluto. Eso es 100 por 1000. Pero entonces, esta forma de concentración depende del número que multiplique. Acá, si multiplicamos por 100 es tanto por ciento, si multiplicamos por 1000 es tanto por 1000. Bueno, podríamos multiplicar por 1.000.000. Si multiplicáramos por 1.000.000, el resultado se llamaría partes por millón. Entonces, este numerito que está acá es variable. Y para evitar expresar en tanto por ciento, en tanto por 1000, podría ser también incluso en tanto por 10, tanto por 10.000, lo que a uno se le ocurra.
para evitar todo eso es que se multiplica por 1. Y cuando se multiplica por 1 se llama fracción. Entonces la fracción es lo mismo que tenemos acá, la misma fórmula, pero multiplicada por 1, que no se anota, porque es 1, elemento neutro de la multiplicación. Esa se llama fracción, y como son masas las que tenemos acá, se llama fracción másica, o fracción en peso. Esta fracción es la más utilizada porque de ahí nacen todas las otras formas de concentración relacionadas. Como dije, si multiplicáramos por 10 es tanto por 10. Si multiplicamos por 100, tanto por 100. Al multiplicar por 1000, tanto por 1000. O tanto por 10.000, tanto por 100.000, tanto por 1.000.000, tanto por 10 millones, tanto por billón también se utiliza. Pero todas esas nacen de esta otra general, que es fracción. La fracción en peso, entonces voy a definirla acá como fórmula. Será lo mismo, pero los pesos, que también dije se llama fracción másica, porque son las masas. Podríamos definir otra luego, que se llame fracción molar. Si definimos la fracción molar, entonces estos serán los moles, moles de B y moles de A. Podría ser una fracción volumétrica, fracción de volumen. ¿Cómo se expresaría esto? Volumen de B sobre volumen de B más volumen de A. Sería una fracción volumétrica. Se puede entonces utilizar el concepto de fracción en varias unidades. Voy a anotar una letra X minúscula para representar la fracción en peso. Estos símbolos son variables en diferentes textos, por si acaso, ¿ya? La fracción en peso será la masa sobre la masa total. Ahí voy a poner una M para la masa total. Y la fracción en peso utilizaré para el soluto, por lo tanto esta masa es de soluto. Esa es la fracción en peso de soluto, del componente B. La masa de B sobre la masa total. Esta masa total es, por supuesto, la suma de estas dos. Y multiplicada por 1 que no se nota. Esa es entonces la fracción. ¿Qué sentido físico tiene? Si la masa total fuera 1, la masa de B la podríamos conocer. Por ejemplo, si la fracción en peso fuera 0,15, ¿qué significa eso? Que si en total tuviéramos 1, en total, entonces solamente de B habría 0,15. Obviamente la fracción del otro componente, la fracción de A, análogamente, será la masa de A sobre la masa total. Si la fracción de B fuera 0,15, de un total de 1, tendríamos de B 0,15. Pero como el total es 1, entonces de A tendríamos la diferencia 1 menos 0,15, 0,85. Por lo tanto, la fracción de A sería 0,85 entre 1. En otras palabras, si conociéramos la fracción de B, inmediatamente conocemos la fracción de A. ¿Por qué? Porque la suma de la fracción de B con la fracción de A tiene que ser 1. En otras palabras, decimos que la suma de las fracciones másicas siempre da 1. En realidad, de todas las fracciones.
Si fueran moles también. La suma de todas las fracciones molares daría 1. Y entonces vamos a definir la fracción molar. Para diferenciarla de la anterior, voy a poner una letra Y o Y. La fracción molar del componente B, molar, serán los moles de B sobre los moles totales. Y la fracción molar del componente A serán los moles de A sobre los moles totales. Bueno, dos ecuaciones muy parecidas, solamente que en lugar de masa hemos usado moles. Y también en lugar de X le hemos puesto Y para diferenciarlos. Nuevamente tendremos que decir la fracción molar de B más la fracción molar de A será 1. La suma de todas las fracciones siempre da 1. Estas relaciones solamente, si ustedes se fijan, solamente dependen de la masa. Y aquí abajo, obviamente también depende de la masa. Porque los moles de soluto son iguales a la masa de soluto sobre el peso molecular. Y solamente hay que buscar el peso molecular en la tablita periódica que todos conocemos. Buscamos ahí el peso atómico de cada componente y después calculamos el peso molecular y entonces con la tabla podemos encontrar el número de moles de tanto del soluto como del solvente. Podrían haber algunas mezclas en estas formas de concentración. ¿Cómo se van mezclando, entre comillas, mezclando? Porque aquí hemos visto, por ejemplo, masa-masa, o hemos visto moles. Pero esta masa-masa es masa de uno sobre la masa total, de cualquiera de ellos sobre la masa total. Y estos sobre los moles totales. Pero si relacionáramos entre uno y otro, entonces le vamos a llamar relación. Voy a escribir una R minúscula para una relación másica relacionada con la X. R minúscula, como una relación. Relación, por ejemplo, entre A y B. ¿Cómo se relacionan las masas entre A y B? Podría haber sido también entre B y A, no importa. Aquí estoy definiendo la relación entre las masas de A y B. Y entonces, ¿cómo defino esta relación? Voy a definirla como la masa de A sobre la masa de B. Esa será la relación. ¿Cómo están relacionadas? ¿Cómo se relaciona la cantidad de solvente, en este caso, sobre la cantidad de soluto? Podría también escribir una relación de B hacia A. Obviamente, tendré que escribir la masa de B sobre la masa de A. En el ejemplo anterior que yo decía al principio, 10%, ¿no? 10% de soluto. Cuando dije al principio, si de soluto tuviera 10 gramos, por ejemplo, y de disolvente tuviera 90 gramos, entonces 10 más 90 son 100, sería 10 entre 100, 10% de soluto. Con esos datos, ¿cómo podría yo encontrar la relación? Diría, en este caso diría 10 gramos de soluto y diría 90 gramos de solvente y la relación sería 10 entre 90.
un noveno. Para el otro caso, para esta otra relación, análogamente diría, la masa de A eran 90, la masa de B eran 10. Entonces tendré 90 entre 10, o sea 9. La relación AB sería, para el ejemplo, 9. 90 entre 10. Se puede obtener la relación también, eso ya corresponderá a la segunda parte de cómo convertir de una forma de concentración a otra. La segunda parte de convertir la concentración, pero también podríamos ya estar avanzando un poquito. Si utilizáramos este concepto, entonces en el ejemplo anterior, en el que estamos estudiando, aquí arriba mejor, todavía no lo haremos con moles, con masa, aquí arriba, tendremos una masa de 10 de B, una masa de 90 de A y una masa total de 100. ¿Cuál será la fracción másica de A? 90 entre 100, o sea 0,9. Si la fracción de A es 0,9, significa que por cada 1 hay 0,9, porque es 0,9 dividido por 1, que no se pone el 1. Si la fracción de A es 0,9, entonces será 0,9 de A. Y en total hay 1. Si hay 0,9 de A y en total hay 1, entonces de B hay 0,1. Y así también podemos encontrar la relación 0,9 sobre 0,1, de la misma manera da 9. 5. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con los moles. Y le vamos a llamar, para diferenciar, R mayúscula. Para diferenciar con esta R minúscula que era relación másica, ahora para que sea molar la vamos a definir en función de los moles. Los moles de A sobre los moles totales. Y para el otro, de A será, no moles totales, NB totales, B. Y aquí será NB sobre NA. Relación de moles. La relación que existe entre los moles. Los moles de A sobre los moles de B. Relación entre A y B en moles. Relación ahora BA en moles son los moles de B sobre los moles de A. El tratamiento va a ser el mismo que para las relaciones másicas. Pero todavía hay otras formas más de mezclar todo esto. No solamente decir masa sobre masa, moles sobre moles, masa sobre masa, moles sobre moles. Se podrá mezclar, por ejemplo, podríamos mezclar moles sobre masa. Bueno, hay una forma de concentración especial que mezcla los moles y mezcla la masa. Lo escribiré acá. 6. Los moles del soluto sobre la masa del solvente. Fíjense cómo estoy definiendo. Está todo mezclado. Los moles de B. Y aquí la masa de A. Se parece a este, pero en lugar de moles es la masa. No es una relación ni de moles, ni es una relación de masa. Está mezclado, está ahí mezclándose la masa y los moles. Pero además, esta masa
no puede ser en cualquier unidad, porque ustedes saben que la masa se mide en gramos, kilogramos, toneladas, en otras unidades de masa, tal vez en el sistema inglés, en libras, ¿no? Eh, arrobas, quintales. Pero esta masa específicamente tiene que estar en kilogramos. Kilogramos es la unidad de masa del sistema internacional. Los moles en moles y la masa en kilogramos. Y si se formara esta razón entre moles y masa, se llama concentración molal. Concentración molal, que también se puede llamar molaridad. Concentración molal, que también se llama molaridad. Esta es la ecuación para la concentración molal, también llamada molaridad. Interesante, entonces tenemos diferentes formas de concentración que solamente dependen de la masa o, en su defecto, del número de moles, que está relacionado con la masa. Pasaremos ahora a la otra forma de concentración, el 2, las que dependen tanto de la masa como del volumen. Tanto de la masa como del volumen. Tendremos 7. La concentración, como antes parecía, ¿no? Como antes. M también, pero ahora esta es una M mayúscula. Antes era una M minúscula. M minúscula, concentración molal. Ahora será una M mayúscula. Y esta concentración con M mayúscula se va a llamar la concentración molar, con R, ya no con L. ¿Y cómo se va a definir esta concentración molar? Se va a definir también como una relación. Fíjense que todas las formas de concentración, todas ellas, es algo dividido por otra cosa. Es una relación, es una fracción, es una razón. Todas son divisiones, ¿no? Todas son divisiones. Esta concentración molar se anota los moles de soluto ahora sobre el volumen total de la solución. Ahí entonces está la diferencia con las otras, porque aquí aparece el volumen. Pero este volumen no puede ser expresado en cualquier unidad, sino que obligatoriamente tiene que estar en litros. Esta será la concentración molar. Son los moles de soluto sobre el volumen de toda la solución en litros. Y por eso ya les decía, se necesitará en algún instante la densidad, porque si conociéramos la masa total de la solución, la densidad nos sirve para encontrar el volumen. Hay una cosa interesante aquí que es necesario destacar.
En la concentración molal no se ha dicho de si es de A o es de B. Aquí está B y aquí está A. En las demás se indica si es de B, si es de A, o si es B sobre A, o si es A sobre B. Aquí no se indica nada, porque esta ya es una definición que está incluida, está incluido el componente B, la sustancia B y la sustancia A están incluidas en la fórmula. Por lo tanto, esta concentración molal tiene esta definición y no otra. O sea, no podemos cambiar los subíndices. En los otros casos podíamos cambiar los subíndices. Y si cambiáramos los subíndices se convertía en otra relación. Acá no. Esta ya es una definición establecida. Por lo tanto, la concentración molal se entiende que es del soluto en el solvente. Lo mismo ocurre con esta. La concentración molar corresponde a esta fórmula: moles de soluto y volumen de la solución. Concentración molar. Escrito molar con minúscula, porque es la forma de concentración. Pero cuando escriba molaridad, la voy a escribir con mayúscula. Fíjense, molaridad con R. Con R. Antes era molalidad con L, ahora es con R. Antes era minúscula, ahora es con mayúscula. Para diferenciar tanto la concentración molalidad, M minúscula, diferenciarla de esta otra, que es molar con R con mayúscula. Entonces tendremos esta forma de concentración que involucra volumen. Y obviamente se necesitaría en algún instante la densidad para hacer las conversiones de masa y volumen. Y una forma de concentración más que podemos estudiar será, número 8, la concentración N. Concentración N. Y esa N se llama la normalidad. Normal. Concentración normal. ¿A qué se refiere esta concentración normal? Tendremos la fórmula otra vez. En lugar de que sea molar, estos son los moles, aquí vamos a anotar una N de B. ¿Qué es esta N? Es la cantidad de equivalentes. La cantidad de equivalentes químicos de B. Y todo el resto sigue igual. Volumen de la solución en litros. Esta se llamará entonces concentración normal. O también se llamará normalidad. Bueno, si ustedes saben calcular el número de equivalentes, será muy fácil conocer la concentración normal. Porque tendremos el volumen en litros,
¿Cuántos litros tenemos de solución? Lo ponemos ahí abajo. Y el número de equivalentes del soluto estará en el numerador. Y ya entonces podemos calcular la concentración normal. Recuerden ustedes, haciendo un pequeño repaso, que el número de equivalentes está relacionado con el número de moles. El número de equivalentes se define, ¿no? Se define como la masa sobre el peso equivalente. Esa es la definición del número de equivalentes. Y por otro lado, ya sabemos que el número de moles se define como la masa sobre el peso molecular. Masa sobre peso molecular nos da número de moles. Masa sobre peso equivalente nos da el número de equivalentes. Si nosotros reemplazáramos la masa de B despejada de aquí despejo la masa de B, me va a quedar la multiplicación de estos dos términos. Si esos dos términos los llevara acá, entonces tendría moles, peso molecular y peso equivalente. Entonces, yo podría conocer el número de equivalentes conociendo el número de moles, el peso molecular y el peso equivalente. Número de moles se puede conocer muy fácilmente, el peso molecular también, pero el peso equivalente tal vez no sea tan fácil de calcular. Porque, ¿cómo se define el peso equivalente? ¿De dónde lo voy a calcular? Entonces, tendré la definición de peso equivalente. El peso equivalente de una sustancia cualquiera, en este caso es B, se define como el peso molecular sobre la valencia. Sobre la valencia. Y ahí entonces entró el concepto de valencia. Entonces ya hemos visto por un lado que esta masa de B podríamos despejarla de aquí y reemplazar arriba. Pero este otro, ¿cómo se va a calcular? Podemos reemplazar también aquí peso molecular y valencia. Pero necesitamos saber cómo se encuentran las valencias. Entonces, aquí en las soluciones tenemos un soluto que se está disolviendo. Obviamente es la valencia del soluto, ¿ya? He puesto BA nomás, se entiende que es del soluto, todo es para el soluto. Peso equivalente del soluto, peso molecular sobre la valencia del soluto. Y entonces tendremos, por ejemplo, cloruro de sodio. Y nos venimos a la tablita y buscamos aquí dónde está el sodio, y el sodio está en la primera columna, entonces valencia 1. Tenemos un átomo de sodio en la fórmula, sodio cloruro, ahí está el cloro. Nos fijaremos solamente en el positivo, sodio cloruro, valencia 1. Si tuviéramos, por ejemplo, magnesio sulfuro, sulfuro de magnesio, fórmula MgS,
¿Cuál sería la valencia? Magnesio está en la familia número 2, valencia 2. Y así podemos encontrar las valencias. Podemos ir combinando, por ejemplo, NaS. La fórmula será 2 de Na, 1 de S. Na2S, sulfuro de sodio. Como si ya se vio sodio valencia 1, pero como hay 2 de sodio, entonces para Na2S la valencia es 2. Bien, sencillo. Solamente es cosa de mirar la fórmula y ya está. ¿Cuántas cargas positivas existen? Y esa será la valencia. O cuántas negativas también, porque son iguales las cantidades de cargas positivas y negativas en una sustancia neutra. Si tuviéramos, por ejemplo, K F, fluoruro de calcio, nuevamente tendríamos valencia 1. Si tuviéramos, por ejemplo, estroncio, Sr, bromuro de estroncio, Br, Sr, Br, Sr. ¿Cuál sería la fórmula? Sería SrBr2. ¿Por qué 2? Porque aquí le falta una posición para llegar a los gases nobles, por lo tanto este es carga menos 1, va a ganar un electrón, carga menos 1. El estroncio ya hemos visto que está en la columna 2. La fórmula será SrBr2. Entonces, valencia 2, porque son 2 positivas, o bien son 2 negativas, porque es Br2, Br con una negativa, y como son 2 negativas. Digamos, por ejemplo, fierro con cloro. Bueno, ahí está un poquito más difícil la situación. ¿Por qué? Porque el cloro ya sabemos que es menos 1, valencia 1, porque le falta una posición para llegar a los gases nobles. Hasta aquí, para llegar acá, para llegar al argón, le falta 1. Pero el fierro puede presentar 2 valencias. Puede presentar valencia 2 o valencia 3. Si presentara valencia 2, entonces será FeCl2. Y entonces tendremos valencia 2. Pero si la fórmula fuera FeCl3, entonces la valencia sería 3. ¿Bien? Si tuviéramos una fórmula, por ejemplo, que diga F2O3, ¿qué significaría eso? Que hay 2 de fierro y hay 3 de oxígeno. El oxígeno, al igual que el azufre y los demás de acá, pensemos hasta aquí nomás de momento, porque ya hemos analizado con el azufre, el oxígeno necesita 2 posiciones. Por lo tanto, será oxígeno con 2 cargas negativas. Si es F2O3, entonces hay 6 cargas negativas. Por lo tanto, la valencia del Fe2O3 es 6. También lo podemos ver con la cantidad de carga que tiene el fierro. Si tiene 6 cargas negativas, porque es O3, y cada O es 2, y como son 3 de oxígeno, 6 negativas. Tienen que haber 6 positivas. Fe2. Cada fierro tiene valencia 3. Si un fierro tiene valencia 3 y son 2 de fierro, en total son 6. Por lo tanto, para todo el fierro, carga 6. En otras palabras, para el Fe2 o 3, la valencia será 6. Bien. Así entonces podemos encontrar, conociendo la valencia, podemos encontrar fácilmente el peso equivalente.
Podemos encontrar ese peso equivalente conociendo el peso molecular. Bueno, y el peso molecular todos lo sabemos cómo calcularlo, porque es cosa de ir a la tabla, como dije, leer ahí los correspondientes pesos atómicos, sumar todos los pesos atómicos y ese será el peso molecular. Entonces seguiremos con nuestro análisis. Dijimos, esta masa la podríamos reemplazar allá y este peso equivalente lo podemos reemplazar acá. Entonces, los moles de B reemplazando serán, en lugar de la masa, voy a escribir moles de B multiplicado por el peso molecular de B. Y en el denominador voy a tener peso molecular de B sobre la valencia de B. Se ve claro que este peso molecular de B simplifica, aquí me queda 1 y me queda 1. Y esta valencia que está dividiendo el denominador pasa al numerador. Entonces eso nos va a quedar los moles de B multiplicado por la valencia. ¿Ya? La valencia. Tenemos entonces una fórmula muy simple que me permite encontrar el número de moles, como ya sabíamos antes, masa sobre peso molecular, número de moles, y con ese número de moles, a través de la valencia, encontrar el número de equivalentes. Vamos a encontrar el número de equivalentes conociendo los moles y la valencia que ya he explicado. ¿Cómo encontrar? Ese número de equivalentes, entonces lo vamos a llevar a nuestra fórmula de normalidad, de concentración normal, y entonces tendremos ese número de equivalentes sobre el volumen en litros. Dividimos los dos, el número de equivalentes y el volumen, y entonces tendremos nuestra concentración normal. Podríamos alternativamente, ya para terminar, encontrar una relación entre las dos concentraciones. Pasar de la normal a la molar o viceversa. Así como se pasa de los moles a los equivalentes y de los equivalentes a moles. ¿Cómo haremos esto? Diremos otra vez concentración normal igual equivalentes sobre volumen en litros, y entonces vamos a reemplazar los equivalentes por moles y valencia y me va a quedar igual a los moles por la valencia sobre el volumen en litros. Y entonces recordamos que es moles sobre volumen. Moles sobre volumen es concentración molar. Entonces tendremos finalmente que la concentración normal es igual a la concentración molar multiplicada por la valencia. Entonces ya tenemos la relación entre las dos formas de concentración. Si hemos encontrado la concentración molar, entonces fácilmente podemos encontrar la concentración normal conociendo previamente la valencia. Muy bien, vamos a terminar esta exposición.